Nos da mucho gusto compartir con ustedes hoy un programa más de nuestra serie Adultos Mayores, Nuestros Maestros de Vida, con Nancy Steinberg y Celia Fermón. Y hoy queremos platicarles de los problemas articulares que se van presentando más comúnmente con la edad y conforme vamos envejeciendo. Uno de los problemas más que se presentan más seguido son los problemas de osteoartritis. Y hay mucha confusión en qué es artritis, qué es osteoartritis. La osteoartritis realmente se va a presentar a lo largo de la vida a todos, en mayor o en menor grado, porque es el desgaste de los cartílagos de las articulaciones. Y esto va a depender, obviamente, de lo que les hagamos hecho, cómo las hayamos tratado a lo largo de nuestras vidas. Si tú corriste 20 maratones, 30 triatlones, pues van a estar más desgastados que si eres una persona que hacía un ejercicio moderado. Si tienes un sobrepeso alto, pues tus articulaciones a lo largo de la vida también habrán cargado más peso, Nancy. Entonces, todo esto es una suma de factores que van influyendo, pero todos de alguna manera vamos a sufrir un poco de desgaste en el cartílago, porque es como si se desgastaran los amortiguadores de nuestro coche. En realidad, todo esto nos ayuda a amortiguar impactos y golpes, y si tuvimos caídas, accidentes, todo esto va a repercutir en ello. Los síntomas van a ser una rigidez significativa, importante, que nos va a veces a lastimar mucho a la hora de movernos, cuando hay humedad, va a haber dolor constante al hacer algún tipo de actividad, o reducir, por ejemplo, la movilidad, ¿no? También nos vamos sintiendo como robots, como que nos va costando más trabajo hacer ciertos movimientos y bueno, pues buscar ayuda y apoyo médico adecuado en el momento que esto aparezca. Y mira qué interesante, aunque parece que me voy a desviar. Acabas de mencionar uno de los mitos más importantes de la gente. Cuando cree que correr un maratón habla de un gran estado de salud. La verdad es que yo creo que es importante que la gente sepa que correr maratones, estas gentes que le exigen a su cuerpo más allá de lo que el cuerpo te puede dar, el Ironman, los maratones, etcétera, etcétera, se consideran atletas de alto riesgo, como claro, que están y se les llama así, son personas que están en alto riesgo porque están exponiendo a sus articulaciones a pesos, a sobrecargas que no se pueden enfrentar. Entonces, hay una diferencia entre hacer ejercicio, tener un bonito cuerpo, hacer físico-culturismo, a llevar las cosas al extremo. Y entonces también el adulto mayor que de más joven incurrió en estas prácticas está pagando el precio. Y está como tú bien dices, el hacer este tipo de actividades es sobreexigirle a nuestro cuerpo, ¿no? Todos los cartílagos también tienen una cuota, como la tienen nuestros tejidos de la piel, al sol y a diferentes exposiciones de temperaturas o de impactos, ¿no? Y el cartílago es uno de ellos, tiene una vida media. Entonces, a medida que más se lastima por efectos repetitivos, cargas repetitivas, pues se va dañando, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es que ya no se va a regenerar. No. Y entonces una vez que se perdió y otra vez el adulto mayor, sin prever que esto iba a ocurrir, está pagando el precio. Entonces nosotros, como una generación anterior, sí podríamos tomar conciencia de que esto está ocurriendo, acompañar al adulto mayor que está en el proceso ya degenerativo, pero también prevenirnos para que a nosotros no nos toque vivir esta situación. Y si deciden hacer maratones o este tipo de actividades, tener muy consciente que tienen que tener a un especialista a su lado de medicina deportiva, por eso existe la medicina deportiva, para que pueda acompañarlos en un proceso de fortalecimiento adecuado, de cuidar con ciertos productos la nutrición específica y tratar de que se genere el menor daño posible al impacto. Inclusive el tipo de zapato tenis, claro, que vas a utilizar. Totalmente, ¿no? La pisada, muchas cosas que se valoran. Sí, o sea, no nada más es, pues ya me tiré a la pista y a correr. ¿No? Que muchos, más de los que te imaginas, lo hacen, sí, y empiezan a acudir a los profesionales cuando ya tienen el problema encima. Okay.
Y después de esto hablamos también de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación en las articulaciones, y esto puede poco a poco, o a veces más rápidamente, llevar a deformación y a pérdida de las funciones. Entonces, saber diferenciar una de la otra, porque aquí sí se van viendo deformaciones en las manos. Esto es como muy común, las personas muy que mayores, se van viendo sí, en los dedos que se van deformando, pero no solamente está ocurriendo en las manos, está ocurriendo en las articulaciones de todo el cuerpo. Así es. Otro de los problemas articulares pudiera llegar a ser la gota, que aquí es la acumulación de los cristales de ácido úrico. Muchas veces cuando nos hacemos una química sanguínea vamos a ver un renglón que dice ácido úrico. Si esto está elevado, pues se puede localizar en las articulaciones y se forman como cristalitos. Inclusive en ataques muy fuertes de gota se llegan a colocar también en los músculos y puede llegar a ser terriblemente doloroso. Muchas veces uno de los puntos donde más aparece es en el dedo gordo del pie. A veces vamos a encontrar un enrojecimiento y una hinchazón brutal de que te acostas y al día siguiente no te puedes levantar, aumento de la temperatura y un dolor que de veras a veces uno siente que se está rompiendo por dentro algo, ¿no? Aquí es importante detectar que son puntos muy localizados, rojos, calientes, acudir a un médico, checar ácido úrico, y si es que está alto, bueno, va a doler unos días, te van a dar tratamiento para esto y van a ayudar con algún tipo de medicamentos a eliminar el ácido úrico de tu cuerpo. Y después hay un buen manejo, si hay un buen manejo preventivo con alimentos, con la alimentación adecuada, esto se puede prevenir completamente. Así es. ¿No? O sea, no siempre tener un ataque de gota es como una sentencia de que ya estás así de por vida, pero sí se necesita un buen manejo, se necesita, como en muchas cosas, una toma de conciencia y unos cambios importantes en el estilo de vida, especialmente en la alimentación. Y en la hidratación también, ¿no? La hidratación es súper importante. Vamos a hablar ahora de la artritis psoriásica. Esta está asociada a la psoriasis, que es una condición que puede causar inflamación y dolor en las articulaciones. ¿Qué es la psoriasis? Pues vamos a ver generalmente que aparecen unas placas como si fueran dermatitis y se van engrosando, y puede llegar a haber una gran molestia en las articulaciones. Requiere diagnóstico médico porque se requieren marcadores específicos. Entonces aquí sí empiezan a aparecer dolores, enrojecimiento, rigidez en las articulaciones y placas en la piel. Recurrir a un reumatólogo hoy en día, y es algo que quiero comentar, Nancy, hay tratamientos biológicos muy buenos que la gente a veces le da mucho miedo, le da mucho temor tomarlos, porque dentro de todo lo que dicen es y puede provocar algo, ¿no? Sí, por eso es importante el llevar un buen cuidado médico, un buen seguimiento con tu reumatólogo, análisis clínicos constantes y poder saber en qué lugar estás. Todos los problemas que pudiera llegar a provocar un biológico pueden ser reversibles si se hacen con un buen cuidado y con el seguimiento del médico, ¿no? Entonces, a veces dicen, es que a mí no me van a poner eso, es que yo no tomo medicamentos, y la situación de vivir con este tipo de problemas realmente se puede volver muy, muy molesta. Pero el punto del que estás hablando también nos lleva a ver otro de los temas de los que se habla muchísimo, pero que muchos no le hacemos caso, que es evitar automedicarse. Claro. Porque sí es cierto, si tú lees la descripción de los medicamentos, la mayoría de los medicamentos tiene efectos secundarios, pero entonces el médico tiene suficiente información acerca del medicamento y de ti como persona como para poder evaluar el equilibrio entre riesgo-beneficio. Cuando nosotros nos automedicamos, no tenemos esa información. Entonces, sí, no vamos a estar utilizando medicamentos a pasto, pero es tan malo no usar un medicamento cuando lo necesitas que usar un medicamento cuando no lo necesitas. Además, muchas veces las leyendas que vienen con el medicamento, pues te tienen que hablar del 1% de los efectos secundarios, porque por ley lo tienen que poner. Pero tú no tienes que hacer ese 1%. Hay una evaluación, como bien dices, antes para saber si eres candidato o no
a este tipo de medicamentos. Y por otro lado te puedes llenar de paracetamol o de antiinflamatorios no esteroideos consumidos en una forma indiscriminada porque son de venta libre, y entonces pues sí, no te va a hacer daño un medicamento que no te tomaste por ser biológico, pero a lo mejor te vas a quedar sin riñones, ¿no? Entonces también habría ahí que valorar qué es lo que puede llegar a pasar. Antiinflamatorios le pueden lastimar severamente los riñones, y todo lo que es paracetamol pueden llegar a dañar el hígado. Por eso hoy hay otro tipo de analgésicos que también tienen que ser bien indicados por los médicos. Ok. ¿Y si nos quieres platicar acerca de la bursitis? Bueno, pues mira, la bursitis es algo que aparece muchísimo en la gente mayor, y esto es porque empezamos a perder fuerza muscular, que ya lo hemos visto muchísimo en otros programas y no dejamos de hacer énfasis en la sarcopenia, que es lo que se produce cuando el músculo no empieza a estar bien nutrido y no empieza a estar bien ejercitado y empieza a perder fuerza y volumen y por lo tanto función. Entonces, ¿qué pasa? Que los tendones, los ligamentos tienen muchísimo más trabajo que hacer, que el músculo no está ayudando, y por lo tanto las bursas también. Entonces hay más presión, se irrita, y entonces, bueno, pues va a haber dolor, va a limitar muchas veces el movimiento, y a veces son dolores muy crónicos, difíciles de quitar, a pesar de que los infiltren, a pesar de que haya tratamientos de buenos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque no estamos quitando la causa, que es la debilidad muscular. A ver, yo tengo dos preguntas. Cuéntame. La primera, ¿qué es una bursa? La bursa es la capita de grasa, en realidad es como una bolsita de grasa que cubre ciertas articulaciones. Tenemos una muy importante en la rodilla y tenemos otra en cadera. La más común es en la cadera, de problemas serios, porque precisamente es donde pierdes este balance. También a veces puede pasar en el hombro, a veces se combina con síndromes de manguito rotador o desgastes crónicos en este hombro, pero pues la bursa puede llegar a doler mucho, inclusive se puede llegar a calcificar y es muy, muy molesta. La primera vez que yo escuché la palabra bursitis, debo haber sido un adolescente y jugaba boliche. Y tuve que dejar de jugar boliche porque tenía bursitis en el hombro. Y probablemente tú, siendo una persona tan delgadita, pues efectivamente desde entonces faltaba masa muscular, ¿no? Entonces hubo una sobrecarga con el peso de la bola, pero pues esto se acentúa mucho más en las personas mayores. Okay, y la otra cosa que yo quería yo comentar es, en lo que tú estás describiendo, a veces cuando la persona empieza a perder fuerza muscular, utiliza otros grupos de músculos para hacer la función que no está pudiendo hacer, y eso es lo que causa la irritación. En algunas ocasiones sí puede haber estas compensaciones porque tenemos una cadena de músculos antigravitatorios que nos ayudan a estar en bipedestación, que es estar de pie, pero si nos empezamos a agachar, si nos empezamos a ir de lado, hay unas fuerzas de los músculos que quieren tratar de compensar, y efectivamente puede venir mayor sobrecarga si no hacemos una terapia de corrección adecuada en ciertas articulaciones, ¿no? Pero pues el músculo se va consumiendo, entonces es importante concientizar a los adultos mayores a una buena ingesta de proteínas, a tener una dieta sana y saludable, a hidratarse bien y hacer cierta cantidad de ejercicio para mantenernos fuertes. No importa que no se note el músculo marcado, que no se ve el abdomen de cuadritos, lo que necesitamos es un músculo fuerte y funcional. Y esto nos lleva a hablar de la tendinitis, que es la inflamación de los tendones que conectan a los músculos con los huesos. La tendinitis causa dolor y dificultad para mover la articulación, pero no está inflamada la articulación. Lo que está afectado es el tendón. Aquí también algo de lo que es muy importante hablar, Nancy, es que efectivamente ese tendón puede doler, y el tendón, uno que podemos marcar muy bien es el tendón de Aquiles, ¿no? Y hay medicamentos, que esto es importante que lo sepamos, para los adultos mayores, como ciertos antibióticos o ciertos reductores de colesterol, que
van a exacerbar y aumentar los problemas tendinosos. Entonces, si aparecen con un medicamento, pues avisar inmediatamente al médico, decir estoy teniendo este problema, no normalizarlo. A veces se vuelven tendinitis muy crónicas y también otra de las causas es por sobrecarga. Volvemos al punto donde los músculos no están trabajando lo suficiente y están teniendo mayor tracción sobre estos tendones. Las tendinitis a veces son más rebeldes y son más latosas que una misma fractura. Una fractura se solidifica si es que no hay problema óseo de osteoporosis grave, pero el tendón a veces recae. Entonces hay que tener cuidado, hay que hacer cambios de hábitos, a veces cuidar mucho el zapato. Por ejemplo, zapatos tipo bailarina muy flats, a veces pues dan mucha sobrecarga en el tendón de Aquiles posterior. A veces también, por ejemplo, las chanclas de pata de gallo que tienen una división aquí, te están obligando a levantar y estás trabajando el tibial anterior mucho, que es un músculo que se puede llegar también a irritar, puede dar fascitis plantar, entonces muchas veces el origen de los dolores viene de un tendón, ¿no? Entonces hay que saber tener un diagnóstico adecuado y saber leer al cuerpo. Esto que dices de saber leer al cuerpo, es que yo muchas veces pienso, y yo creo que no soy la única que le pasa eso, que hay muchas partes de nuestro cuerpo que no conocemos hasta que nos duelen. Claro. O sea, de pronto empiezas a decir, yo no sabía que yo tenía esto, y por supuesto, ni que así se llamaba, hasta que de pronto me lo lesioné o me lastimé o me empezó a doler. Y entonces ahora sí ya sabes cómo se llama, cómo te lo lastimaste, y a veces, si vas con una buena fisioterapeuta, cómo tienes que comportarte para que no siga sucediendo. Pero además a veces te vuelves ya experto en Google y sabes más que todos los doctores del tema y no dejas de hablar de ese tema. Por eso yo invito a todos a que le den un vistazo a su cuerpo, a conocer su cuerpo, a saber qué pasa en su cuerpo, no en el momento que empiece a doler, ¿no? Es importante conocer que tenemos músculos, que tenemos huesos, que tenemos tendones, que tenemos vísceras, corazón, todo, ¿no? Y más o menos entender un poquito de qué tenemos adentro de este cuerpo maravilloso con el que fuimos creados. Porque si lo conocemos, también sabemos cómo podemos cuidarlo. Claro. Así es. Y dentro de todas estas también hay el desgaste específico de cartílago, que se puede dar por los cambios de cargas de peso, que podría ser o una mala pisada, a veces los ves que empiezan a juntar las rodillas y empiezan para querer tener mejor equilibrio, y entonces se desgasta el borde interno de la meseta de la tibia, y ahí es donde a veces hay que valorarlo. Se puede desarrollar también con dolor y artritis, se pudiera confundir con la osteoartritis, que es distinto, porque puede haber un desgaste específico de cierta área, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se quitaban muchísimo los meniscos, hace muchos años se quitaba el menisco completo, te hacían una abertura completa y se quitaba el menisco y decían que no pasaba absolutamente nada. Con los años, como dicen, las verdades de hoy serán las mentiras del mañana. Va cambiando mucho esto y por eso es importante seguir estudiando y aprendiendo, pero se dieron cuenta que pues a mayor menisco que quitaban, pues el desgaste del cartílago era mayor, ¿no? Porque ahí tienes un colchoncito que te está ayudando. Entonces empezaron a quitar pedacitos. Hoy en día si pueden lo suturan, lo tratan de salvar lo más que se pueda, pero gente que tuvo en esos años se le retiraron los cartílagos, hoy podemos encontrar que tiene un desgaste articular. Afortunadamente también la tecnología nos ha ayudado con eso para prótesis que hace muchos años todas eran completas y hoy tenemos prótesis parciales que solamente aplican en el área de necesidad de ese cartílago, ¿no? Ok. Y entonces, si hacemos una revisión, yo las invitaría a que vuelvan a ver este video, porque yo por lo menos he aprendido varios músculos que no sabía ni dónde estaban ni cómo se llamaban. Y vamos a hablar también de las fracturas y las lesiones. Las caídas y otros traumatismos, otros golpes, pueden causar fracturas y daños en las articulaciones, especialmente en los adultos mayores, básicamente porque hay mayor cantidad de osteoporosis en el adulto mayor. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando a nivel de hueso. Esas son las fracturas, son de hueso.
Y aquí es súper importante que si uno de nuestros seres queridos se cae, Nancy, no corramos a querer jalarlo y levantarlo, o el mismo paciente, si se puede levantar por sí mismo, no le dé pena y se quiera levantar en forma inmediata. A veces hay lesiones, hay fracturas, generalmente son poblaciones que ya tienen algo de, por lo menos, osteopenia y porosidad. Entonces es importante que podamos ver, escanear un poco el cuerpo antes de ver si nos vamos a mover. Si no se puede mover, llamar a un servicio de emergencia y entonces poder ayudar de la forma adecuada a la persona. Recordando que muchas veces si hay una fractura o es una fisura, si no lo manejamos o lo movemos de la forma adecuada, podemos perjudicarlo más. Y sobre todo si es en el área de la columna vertebral, ¿no? Aquí es muy importante pues hablar de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales también son este amortiguador que tenemos, que se va colapsando con los años, se va deshidratando y por eso es que vamos perdiendo altura. Mucha gente se enoja cuando la mides y le dices que ha perdido un poco de altura, pero es porque estos discos se van compactando. Pero al mismo tiempo estas vértebras pueden ir también aumentando en porosidad y por eso ahí es muy importante explicarle a los pacientes que no se sienten y se dejen caer, y también que tengan unas piernas lo suficientemente fuertes para sentarse en una forma pues más lenta, ¿no? Porque si tú te vas sentando y de repente caes, puede venir un aplastamiento de cualquiera de las vértebras de la columna, ¿no? Y aunque hoy hay técnicas maravillosas para restaurar con cementos óseos y cosas que meten, pero si lo hacemos de antemano podemos evitar que esto lo sufra nuestro ser querido y pues que tenga dolores también, porque a veces a pesar de que la reparen, pues quedan dolores remanentes a los nervios, ¿no? Ahora, lo que sucede también es que cuando tú hablabas de las caídas, si un familiar nuestro se cae, un adulto mayor se cae, de no correr a levantarlo, especialmente si no sabes cómo ayudarlo, porque también tú te puedes lastimar, claro, ¿no? Entonces, el aprender cómo cuidarte cuando tú estás al cargo o por lo menos asistiendo en el cuidado de un adulto mayor, no podemos dejar de restarle importancia a esto. Realmente es sumamente importante que aprendamos a darle a nuestro organismo el cuidado y el valor que tiene para cuidarnos nosotros y para poder brindar lo mejor de nosotros en el cuidado de nuestros adultos mayores. Así es, y de verdad no pasa nada. Si tenemos que dejar a un adulto mayor en el piso, busquen una mantita, un cojín para ponerlo cómodo, en lo que viene alguien que nos pueda ayudar a levantarlo de la forma correcta. Si no sabemos de técnicas de manipulación de cambio de posiciones, no se expongan ustedes a una lesión ni lo expongan a él porque se pueden caer los dos y como les digo, ponen una almohada, una mantita y llaman a alguien o a un servicio de emergencia que los pueda venir a ayudar. Así es. Gracias.